¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo cómo revisar una tesis. Mi nombre es Viviana Jiménez. Voy a estar presentándoles justamente qué puntos tenemos que tener en cuenta cuando vamos a revisar una tesis, ya sea de grado o posgrado. ¿Qué debemos tener en cuenta para revisar una tesis? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es justamente contar con criterios de evaluación de la tesis. O sea, si nosotros estamos en una institución de educación superior, ¿verdad? Tanto grado como posgrado, debe contar con criterios de evaluación o ítems de evaluación para que yo pueda ir siguiendo a ver cuáles son esos tópicos que en este caso la carrera, la universidad, ¿verdad? Tiene en cuenta para corregir o evaluar las tesis. Ese criterio de evaluación de tesis debe ser para todo tipo de investigación. O sea, yo tengo que tener un criterio donde incluya los tipos de investigación o diferentes criterios de evaluación de tesis para diferentes tipos de investigación. Esto es muy importante porque hay veces que los criterios de evaluación de las tesis, por ejemplo, se elaboran de manera a evaluar tesis solamente cuantitativas y se deja de lado las cualitativas. En la actualidad tenemos que tener en cuenta todos los diseños de investigación y todos los tipos de investigación, por lo que es importante tener un criterio de evaluación o varios criterios de evaluación de tesis que uno pueda tener la flexibilidad de presentar diferentes tipos de investigación y diseño donde me puedan evaluar correctamente. El nivel de la tesis. En este punto, ¿verdad? Hablamos de un nivel de tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Los tres son completamente diferentes, ¿verdad? En la tesis de licenciatura tenemos que buscar, ¿verdad? Que tiene que cumplir los criterios de justamente de iniciación científica, donde no tienen mucho rigor en cuanto a los diseños, a los tipos de investigación, ¿verdad? En profundidad, porque aquí lo que nosotros buscamos en las licenciaturas es justamente iniciar a la investigación y que los temas sean precisos y justamente puedan resolver los problemas total o parcialmente. En las maestrías, sí ya tenemos que buscar, ¿verdad? Una tesis que tenga mayor robustez en cuanto a la parte metodológica, en cuanto al contenido y relativamente ella debe cumplir con la parte metodológica en cuanto a la riqueza en instrumentos, la riqueza en todo lo que tenga que ver con los tipos de investigación y diseños que se presentan en esa tesis. En el nivel de doctorado, mucho más, ¿verdad? En el nivel de doctorado nosotros ya buscamos resolver un problema, ¿verdad? O presentar un tema bastante nuevo, ¿verdad? Donde nosotros seamos los pioneros en ese tema, ¿verdad? Entonces existe dos vertientes en el doctorado y ahí el criterio metodológico ya es mucho más elevado, ¿verdad? Y ya no podemos quedarnos con algunos tipos de investigación que no tienen, ¿verdad?, mucha validez en el doctorado. Ya pensamos o ya esperamos, ¿verdad?, encontrar tesis con muchos más procesos de investigación. Las líneas de investigación. Cuando revisamos una tesis tenemos que tener en cuenta que la carrera o el programa, ¿verdad?, que estamos nosotros evaluando, la tesis, siempre tiene que contar con líneas de investigación para sus trabajos finales o sus tesis. Entonces, esos trabajos finales deben ir de acuerdo a esas líneas que se declararon en ese proyecto educativo, el cual debe conocerse, ¿verdad? Debe darse a conocer. Esos temas o líneas de investigación, ¿verdad? Deben ser justamente, deben tener a cargo personas idóneas en esas líneas de investigación, que generalmente son los tutores de esas líneas, los que son también los tutores de esas tesis. Y lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a revisar una tesis, ¿verdad? Es ir al apartado de la metodología o en la referencia bibliográfica y mirar, ¿verdad?, cuáles son los autores metodológicos con los cuales se trabaja en esa tesis. Porque eso me va a dar el panorama de qué es lo que voy a encontrar, ¿verdad? Y relacionado a ese autor metodológico o autores metodológicos, tengo que hacer esa revisión de la tesis. Aquí les traigo cómo debemos leer una tesis, el apartado de justamente
de los tres primeros tópicos que tenemos que tener muy en cuenta cuando leemos una tesis. El tema, el problema y el objetivo general. Yo les traje un ejemplo bastante fácil y visible en cuanto al problema que se puede presentar cuando leemos estos tres puntos, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Habla de que están buscando principales factores que influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes. Eso es nuestro tema. En el problema aparece, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales causas? ¿Verdad? Entonces ahí ya encontramos la primera incoherencia. Si en el tema me está hablando de factores, aparece en el problema causas, entonces ya hay una primera incoherencia en cuanto a lo que pide el tema y lo que plantea el problema. Si vamos al objetivo general, encontramos que dice analizar las influencias de la familia en el bajo rendimiento de los estudiantes. También encontramos que hay una incoherencia entre el tema, el problema y el objetivo general. Cuando nosotros revisamos una tesis, tenemos que mirar siempre estos tres puntos, ¿verdad? Que son los principales. El tema, el problema y el objetivo general deben ser coherentes entre sí. Yo no puedo plantear que voy a buscar factores y luego en mi problema, ¿verdad? Yo hablo de causas y en mi objetivo general hablo de una influencia, ¿verdad? Que es totalmente otro ítem ya, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, a simple vista, nos damos cuenta de que hay una total incoherencia entre sí. Tema, problema y objetivo general no tienen sentido, ¿verdad? Entonces aquí ya no hace falta ir un poco más a la tesis, leer todo lo que viene, ¿verdad? Porque si estos tres puntos están totalmente incoherentes, lo que sigue también va a estar incoherente. Hablando un poco de lo que es el marco teórico, ¿verdad? O revisión de la literatura, ¿verdad? Dependiendo de la reglamentación del trabajo de tesis o de tesina, ¿verdad? Van a encontrar el nombre. Entonces hablamos acá de que en este apartado tenemos que encontrar los siguientes puntos. Primero tenemos que encontrar los contenidos que deben ser, ¿verdad? Del tema investigado. Si yo hablo de factores, tiene que estar presente, ¿verdad? Definición de factores, clasificación de factores, ¿verdad? Todo relacionado al tema que yo voy a investigar. Deben ser coherentes, ¿verdad? O deben estar presentados de acuerdo a los objetivos específicos, ¿verdad? Uno de los principales puntos que yo puedo tener en cuenta para elaborar mi marco teórico es mirar mis objetivos específicos, porque todo lo que está en el objetivo específico es lo que yo posteriormente voy a medir a través de un instrumento. Entonces, mi marco teórico tiene que tener relacionamiento con esos objetivos específicos. Entonces, los objetivos específicos pueden ser, ¿verdad?, los tópicos de mi marco teórico. Debe tener una secuencia lógica en cuanto a los contenidos, ¿verdad? Debo ir escribiendo de acuerdo a los tópicos que van apareciendo, ¿verdad?, en el marco teórico y tener una secuencia de contenidos. Los contenidos deben tener la cita, las fuentes deben ser confiables, ¿verdad? Yo no puedo citar una fuente donde yo no sé quién fue la persona, ¿verdad? El autor que escribió esa definición o esa estrofa que yo lo que hago es copiar en mi marco teórico. Es importante tener las citas, ¿verdad? Confiables, ¿verdad? Yo tengo que saber de dónde saco esa, en este caso, esa cita, ¿verdad? Y si ese autor o esos autores son autores que verdaderamente hablan de mi marco teórico, en este caso de mi contenido, ¿verdad? Porque hay veces que no son autores que habitualmente hablan del tema. Entonces tenemos que investigar antes a ver qué es lo que colocamos en nuestro marco teórico. Todo lo que se cita en el marco teórico debe estar también referenciado en la parte donde denominamos referencia bibliográfica o bibliografía al final del trabajo de tesis. O sea, yo no puedo colocar en la referencia bibliográfica una lista inmensa de autores y esos autores no están presentes o no estén presentes en el marco teórico. Eso es sumamente importante. El marco teórico, también como ya pueden verlo también en diferentes, en este caso, videos que están en el canal de YouTube, ¿verdad? Van a encontrar que existen diferentes tipos de marco teórico, ¿verdad? Dependiendo del tema, ¿verdad? Entonces, les invito también a mirar ese apartado de los tipos de marco teórico. Bueno, hasta aquí llegamos, muchas gracias y
La parte 2 de la revisión de tesis, ¿verdad? Va a estar próximamente también, ¿verdad? Publicada en el canal de YouTube y vamos a estar hablando, por ejemplo, del marco metodológico, la metodología, ¿verdad? Análisis y conclusión, ¿verdad? De la tesis. Les invito a suscribirse en el canal porque tiene una forma de alertar, ¿verdad? Cuando yo me suscribo al canal, entonces yo alerto, ¿verdad? Cuando subo un video y ustedes van a estar mirando ese video, ¿verdad? En tiempo, en ese caso, real, ¿verdad? Y van a estar mirando también todos los demás videos que están en el canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en otro video que sería la parte 2 de la revisión de la tesis. Gracias.